¿Qué es lo que quiero decir hablando de la gloria de la cumbre, de la gloria de Maradona en el 86, de la gloria de Guilla el 50? Que la gloria de ustedes, de los que me escuchan, que a lo mejor no han sido campeones del mundo en el Maracaná, a lo mejor no han alcanzado la cumbre del Everest, ni siquiera han alcanzado a lo mejor la cumbre de San Cristóbal. La gloria de todos nosotros está por venir. No tenemos que vivir pensando en una gloria pasada, sino que tenemos que vivir pensando en una gloria venidera. Lo mejor está por venir. Ya, hemos escuchado, hemos estudiado acerca de la resurrección. ¿Y cómo comienza Pablo hablando acerca de la resurrección? Pablo comienza hablando acerca de la resurrección, primero hablando del Evangelio. No hay resurrección para Pablo sin el Evangelio. Por eso, en el capítulo 15, Pablo hace una recapitulación, un recordatorio de lo que han recibido los corintios, sus amigos los corintios. ¿Qué es lo que han recibido? ¿Qué es lo que creyeron? Si es que no creyeron en vano. Y lo que creyeron fue que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y les dice, si ustedes retienen esta palabra, son salvos, a no ser que hayan creído en vano. Si no creísteis en vano, dice acá, si no creyeron en vano, ustedes son salvos. Y hay un peligro de que nuestra creencia sea en vano. O realmente hay dos peligros. El primer peligro es que nuestra creencia sea de mentira, ¿ya? Que estemos creyendo algo falso, algo que no ocurrió. Que estemos creyendo que Jesús resucitó de los muertos, que vamos a resucitar, cuando realmente eso es pura fábula y eso no va a pasar. Y lo segundo, el segundo peligro que es más grave, más grande, es el peligro de que nuestra creencia sea vacía. Que creamos, que sepamos que Jesús murió, que resucitó, pero que realmente esa realidad, esa verdad no transforme nuestra vida. Que creamos pero que nos dé lo mismo, que nuestra fe sea de cartón. O que lo creamos intelectualmente, pero al momento del que hubo, al momento de ponerlo en práctica, eso realmente no haga ningún efecto en nuestra vida. ¿Por qué Pablo se pone a hablar de la resurrección a propósito del Evangelio? Porque en la iglesia de Corinto habían aparecido algunos. Habían algunos que estaban agitando las aguas, algunos que se creían muy listos, muy inteligentes, y que estaban llevando a la gente por mal camino. Quisiera recordar cuál era el contexto de la iglesia de Corintio. Corintio está hoy en día en lo que es Grecia, ¿ya? En lo que es Grecia, y en ese tiempo también era parte de lo que se conocía como la gran área de influencia griega. Si bien políticamente quienes gobernaban eran los romanos, las filosofías que estaban de moda siempre en el ambiente eran las filosofías de los griegos. La filosofía griega era la que más abundaba en la sociedad. Y parte de la filosofía griega, una parte de ella, consistía en que creer en una resurrección era algo ridículo. A los griegos, cuando Pablo les fue a predicar y les habló de la resurrección, ahí encontraron que lo que Pablo decía era ridículo. Los griegos estaban muy contentos escuchando a Pablo, hasta que empezó a hablar de la resurrección, y ahí ya dijo, no, esto ya es chacota, ahí ya le hicieron bullying a Pablo, y hasta ahí nomás le llegó la predicación. Aunque algunos creyeron. Bueno, la cosa es que esta filosofía griega que estaba en el aire, también repercutía en la iglesia. Así como también en la iglesia habían judíos, porque tenemos que recordar que la iglesia parte con los judíos, ¿ya? Pero habían judíos que eran de origen saduceo,
y también entre los judíos estaban estos saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, ocurre que dentro de la iglesia algunos empezaban a cuestionar el hecho de la resurrección. O incluso habían algunos que pensaban que la resurrección ya se había efectuado, que todos los cristianos ya habían resucitado, porque en el momento en que se habían convertido, ya estaban experimentando una vida nueva. Y eso es súper peligroso porque es súper fácil de creer. Y es lo que yo quisiera, sobre lo que primero quisiera alertar a la iglesia, alertar aquí a mis amigos. Yo podría decirle a ustedes, ¿saben qué? Jesucristo resucitó, pero Jesucristo resucitó y está vivo porque Él vive en nuestros corazones. Jesús vive en nuestros corazones, Jesús vive en lo que hacemos, Jesús vive en la Semana Santa. Entonces, como mantenemos vivo el recuerdo de Jesús, Jesús está vivo y por eso resucitó. Qué bonito sería escuchar eso. Es bonito escucharlo, es súper blando, súper popular. Pero yo al decir eso, lo que estoy diciendo es que realmente Jesús no resucitó de carne y hueso. Y lo que la Biblia enseña, y lo que la Biblia profetizó en el Antiguo Testamento, porque la idea de la resurrección no es una idea del Nuevo Testamento, la idea de la resurrección viene desde el principio de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, es que el Mesías tenía que resucitar de carne y hueso, tal cual. Y por eso es que Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, no solamente se aparece y les habla y atraviesa las paredes con efectos especiales, sino que Jesús come pescado, come pan con los discípulos y seguramente les dejó las espinas del pescado que se comió ahí en un plato encima de la mesa. Y los discípulos ahí mirando, oh, Jesús comió y nos dejó aquí las sobras para que las botemos a la basura. Eso no lo haría un fantasma. Los fantasmas o las alucinaciones no comen. La cosa es que Jesús, cuando se aparece a los discípulos, come. Hay otro episodio en que Jesús en la playa les prepara un pescado asado. Los fantasmas generalmente no hacen eso. Las alucinaciones mentales no las hacen, pero Jesús las hizo porque Jesús resucitó de carne y hueso. Entonces, ahí es donde Pablo primeramente está atacando una idea que se estaba filtrando en la iglesia, porque a veces, muchas veces, aparece en la iglesia gente que habla súper bonito, pero que te está enseñando una mentira. Y contra esos algunos es contra los que Pablo advierte. Porque ¿qué es lo que ocurría? Que estos algunos que negaban que los corintios, negaban que los cristianos realmente fueran a resucitar físicamente, porque les decían que ellos ya habían resucitado del momento en que creyeron en Cristo, así que la resurrección ya había ocurrido. Al final estaban promocionando una mala forma de vida, estaban promocionando el libertinaje. Por eso es que por eso es que la predicación anterior, los textos que formaron parte de la predicación del domingo pasado, terminan con esa ironía que dice Pablo. Eso de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al enseñar que la resurrección supuestamente había sido solamente espiritual y la resurrección de los cristianos va a ser solamente espiritual, lo que hacían era decir, no hay otra vida más que esta, nuestra vida termina en la muerte, así que, chiquillos, pásenla bien. Y eso también tenía que ver con una idea que tienen ellos, los griegos, en que el cuerpo era malo, y como el cuerpo era malo, repugnante, no podía resucitar, y el alma, el espíritu era lo bueno, y solamente el espíritu iba a permanecer. Y por lo tanto, cualquier barbaridad que hiciéramos con nuestro cuerpo, eh, cualquier tomatera, cualquier glotonería, cualquier forma de vivir conspicua sexualmente, daba lo mismo porque al final el cuerpo se moría y eso no iba a afectar el alma, no iba a afectar el espíritu, que era lo único que iba a permanecer. Y Pablo termina la sección anterior, termina en
los versículos 33 advirtiendo que estas malas ideas, estas malas conversaciones con gente que estaba en la iglesia, con estos algunos a los que se refiere, iban a provocar a que los corintios pecaran. Y por eso les dice, tienen que darle vergüenza que hay algunos que realmente no conocen a Dios. Y sutilmente están metiendo en la iglesia estas ideas perniciosas. Y bueno, así después de hablar sobre todo esto, Pablo nos hace llegar a esta sección final del capítulo 15, que es sobre la que me toca predicar hoy día. Y en esta sección, Pablo nos va a dar un cuestionamiento, porque como Pablo también era pillo, también era inteligente, Pablo ya le leía el pensamiento a estos bandidos y sabía cuál era la próxima pregunta que iban a hacer. Entonces Pablo sabía que después de rebatirles todo eso y decirles Jesús resucitó y los cristianos van a resucitar, estos bandidos iban a preguntar, ¿y con qué cuerpo van a resucitar entonces? Similar a lo que le preguntaron los saduceos a Jesús. Y después, ¿quién se va a casar con esta chiquilla con la cual todos se casaron? Y Pablo anticipa esa pregunta y por eso en el 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí es donde Pablo da una explicación y también nos ofrece una esperanza de gloria. Leamos o yo les voy a leer, para ya no obligar a nadie a leer porque esto no es una clase. Miremos los versículos 36 al 41. Responde Pablo de esta forma, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las aves, otra la de los peces, y otra, la de las aves, ahí parece que me enredé. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, aquí Pablo empieza a explicar usando una analogía con la naturaleza. Así como es diferente la semilla de la florcita o de la planta que crece, como es diferente el cuerpo de los hombres, de los cuerpos de los delfines, de los cuerpos de los pollos, de los cuerpos de las vacas, así también el cuerpo resucitado es distinto al cuerpo que muere. El cuerpo que muere, que se va a la tumba, se transforma es realmente una especie de semilla, y dice Pablo, va a aparecer algo que es lo mismo, que viene de ahí, pero totalmente distinto. Como la oruga, la oruga, cuando fuimos al cerro hace un par de semanas, nos tocó ver una oruga en el capullo y que se transforma en mariposa. ¿Cuál es la única diferencia entre nosotros y la mariposa? Que esa pobre oruga que se transforma en capullo y se transforma en mariposa va a tener 2 semanas de vida volando, mientras que nosotros, una vez muertos, cuando nos transformemos, diría en mariposa, pero eso sonaría un poquito, atentaría contra la masculinidad de algunos, ¿ya? Cuando nos transformemos en cuerpos resucitados, no vamos a morir. Y aquí Pablo empieza a nombrar a nombrar la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. Y en eso quiero que piensen, en el hambre de gloria, el hambre de gloria. Yo soy de la U y hoy día me toca sufrir porque mi equipo perdió el hambre de gloria que tuvo hace 10 años atrás. Y el hambre de gloria es lo que creo que este pasaje debe despertar en nosotros. Pero ¿qué gloria vamos a tener ahora? Si andamos a veces
súper complicado, al 3 y al 4 con el sueldo, a veces no alcanza la plata, asustados con lo que pasa en Chile, qué va a pasar con este país, a dónde irá a parar, con esta violencia, el narcotráfico en las calles, la contaminación, más encima nos meten cuco con el cambio climático, la sequía, que es algo real, el calor, las altas temperaturas. ¿De qué gloria me hablan, por favor? Y aquí Pablo ya empieza a tocar las fibras de nuestra mente y de nuestro corazón en la sección siguiente. Y dice del versículo 42 al 49 de la siguiente manera: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se sienta en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo nos da las implicancias específicas de la resurrección. Nos dice: a la corrupción va a dar lugar la incorrupción. ¿A qué corrupción se refiere? A que nuestro cuerpo está destinado a corromperse. Una vez que estamos dead, que estamos muertos, nos meten en el cajón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que enterrarnos rapidito, porque después el cuerpo empieza a ponerse hediondo. E incluso en los velorios, en los que tenemos experiencia en velorios, a veces se usa poner una fuente con agua debajo del féretro para supuestamente hacer más lento el proceso de descomposición. Y en los tristes casos de muertos de cáncer también dicen que hay que enterrar aún más pronto. Estamos destinados a corrompernos. O también a veces tenemos una herida maltratada y empieza a salir pus. ¡Qué asco! Sí, nuestro cuerpo se puede pudrir aún estando en vida. Un corte con un metal dio gangrena y hasta ahí nomás llegó el pie, hasta ahí nomás llegó el brazo. Una fractura hasta hace poco tiempo atrás, o una fractura mal cuidada que se infecta y hasta ahí nomás se acabó todo. Se corrompió el cuerpo, se pudrió y murió. O la deshonra. La deshonra. ¿Cómo poder hablar de la deshonra? ¿Cómo poder hablar de la deshonra? Yo sé que les va a dar risa, pero para mí es deshonroso. Yo estoy contento porque soy joven todavía, soy fuerte. Ayer subí un pequeño cerro con mi hijo. Hace 2 semanas con los amigos de la iglesia alcanzamos la gloria a 2.450 metros de altura en el Cerro Minilas. Pero a pesar de los jóvenes que somos, estamos sometidos a deshonra porque tenemos que ir al baño todos los días. Y qué vulnerable me siento cuando voy a hacer del 2. Perdón que lo diga, yo sé que no es muy elegante. El pastor se ríe ahí, pero es la verdad. Qué deshonroso es eso. Qué deshonroso va a ser cuando seamos más tatas, cuando estemos más viejos. Y mi meta es morirme con las botas puestas. Es lo que le pido al Señor. Yo quiero morir en combate, aunque sea viejo, pero con las botas puestas, totalmente vigente. Pero no, a lo mejor no. A lo mejor muero como un tatita y a lo mejor me tienen que llevar la vacinica, la chata, a la cama. Yo no quiero imaginarme eso, pero para mí eso sería una deshonra. Qué deshonroso, y aquí es triste y a lo mejor me van a criticar, pero es así. Cuando muchos amigos, gente que queremos, está con coronavirus grave en la UTI y te ponen mangueras por todas partes. Qué deshonra. Qué deshonra experimentamos cada día cuando vemos lo débiles que somos, cuando a veces nos bañamos y de pasadita nos miramos al espejo y vemos que el cuerpo esbelto, que teníamos ya tiene rollo. ¿Para qué decir cuando ya tenemos cierta edad?
Bueno, aquí se pueden reír, pero no es chacota. Toda esa deshonra que arrastramos con nuestro cuerpo que envejece, que se pone feo, que a veces tiene mal aliento, que tiene dientes cariados, todo eso se va a transformar en gloria. Y ríanse, pero lo digo en serio. Mi certeza es que en ese abrir y cerrar de ojos vamos a aparecer con calugas. Que ese cristiano o esa cristiana que a lo mejor está postrada en una cama, que ya con suerte le quedan los huesitos y apenas se puede mover, que ya se le cayó el pelo, en el abrir y cerrar de ojos de la transformación, va a aparecer con músculo, con fuerza, con gloria, un cuerpo que le va a dar gloria a Dios, obra perfecta de Dios. Así vamos a ser transformados a la gloria. Ese cuerpo débil, ese cuerpo que ya no resiste la comida, que no resiste el sol, que no es capaz de llegar al segundo piso, así que tiene que vivir en una casa de un piso nomás, porque ya las rodillas no dan para subir un piso, va a ser un cuerpo fuerte. O este cuerpo débil nuestro que a veces cede a la tentación, que vivimos sometidos a tentaciones y a veces cedemos, vamos a tener un cuerpo que no va a ceder a la tentación, un cuerpo redimido. Este cuerpo, que es un cuerpo animal, en cierto modo, se va a transformar en un cuerpo espiritual, pero no un cuerpo espiritual en el sentido de que va a ser un espíritu, un fantasma, no, sino que va a ser un cuerpo de carne y hueso tan fuerte, tan fuerte, tan, tan glorioso, tan espectacular, que va a ser capaz de resistir la plenitud de la presencia de Dios en nosotros, para que Dios sea todo en todos, como lo decía el pasaje anterior. ¿Qué nos dice este pasaje? Que todos traemos la imagen del primer Adán, la imagen de Adán, del hombre caído, el primer ser humano caído y pecador y destinado a la muerte. Cada vez que nos hacemos una herida nos queda una cicatriz, que se nos caería un diente, que el médico nos dice, te queda poco, se nos recuerda que traemos la imagen de Adán. Cada vez que contratamos un seguro de vida para nuestra familia, o que, aunque no nos guste, alguien nos ofrece comprar una sepultura para nosotros y para nuestra familia en el cementerio, se nos recuerda que traemos la imagen de Adán, esa imagen mortal, esa imagen del hombre que comió el fruto prohibido y que por tanto habría de morir. Por eso es que morimos, porque tenemos la imagen de Adán. Y así también vamos a traer la imagen de Jesús, la imagen del nuevo Adán, Jesús, el Cristo resucitado, glorioso, el Mesías, es el nuevo Adán. Y vamos a leer ahora la sección final. Del 50 al 57 voy a leer, voy a dejar el 58 para el final. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbídase la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo da finalmente la respuesta final a la pregunta: ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cómo vendremos? Dice, este cuerpo no puede resistir, esta carne y sangre no puede heredar la vida eterna, pero sí un cuerpo transformado. Los que están muertos, los que murieron creyendo en Jesús, van a resucitar con cuerpos transformados. Y nosotros, si es que nos pilla la segunda venida de Jesús estando vivos,
en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Ahí yo encuentro que es medio fome la cosa. Ahí Jesús ha decidido no ponerle mucho efecto especial al asunto. El Señor no quiso ponerle efecto especial de que veamos nuestra transformación, no. Decidió simplemente que sea así, en un abrir y cerrar de ojos, y así va a ser. Y nos dice que todo esto, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto que tenemos, tóquese, piñíquese, tóquese esos huesos que ya están un poco más débiles, que a veces le falta calcio, que estos huesos mortales destinados al cajón, que estos huesos se vistan de inmortalidad. Hay un autor que me gusta mucho, aquí se lo muestro solamente a la pasada, C.S. Lewis, El peso de la gloria. Cuando habla del peso de la gloria, dice que nosotros no tratamos con simples mortales, que todos estamos destinados a la inmortalidad, que en la micro, en el metro, en el trabajo, tratamos con gente inmortal. Nos casamos con gente inmortal, somos hermanos de gente inmortal, le hacemos daño a gente inmortal. Dice que nuestro prójimo, si es que lo hubiéramos transformado, resucitado, sería algo tan glorioso que nos inclinaríamos casi a adorarlo. Que la persona más embrutecida, más rústica, tiene el potencial de ser transformado en algo similar a un Dios. Y que nosotros deberíamos sentirnos responsables de eso, de tratar de llevar el peso de la gloria de nuestro prójimo sobre nuestros hombros, humildemente. De cada día poder ayudar a nuestros amigos, a nuestros prójimos, a acercarse a una inmortalidad gloriosa y no a una inmortalidad de corrupción. Todos estamos destinados a no todos, o sea, me refiero a los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo estamos destinados a la inmortalidad y a la incorrupción. ¿Es demasiado exagerado lo que estoy diciendo? ¿Estoy fomentando la idolatría de nosotros mismos, que nos veamos como dioses? No, pero sí estoy diciendo algo bíblico. Si quiere anotar, anote, ¿ya? Mateo 13, 41 al 43. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 13, 41 al 43? Dijo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y reducirá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los justos van a resplandecer como el sol. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los que van a resplandecer como el sol. Yo nunca he visto aquí a nadie en la iglesia brillando. Cuando se apaga la luz se queda oscuro nomás, pero dice que vamos a resplandecer como el sol. Me parece que Daniel el profeta dice que los justos van a resplandecer como los astros, como las estrellas del firmamento. ¿Quiénes son los justos? No son los que logran evitar pecar en toda su vida y hacer lo bueno. Los justos son los que han sido justificados. ¿Y cómo son justificados? Dice Romanos, que Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es la garantía que tenemos de que podemos atravesar el velo de la muerte y experimentar esta inmortalidad, experimentar este cuerpo glorioso? El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice acá el pasaje? Que esta victoria sobre la muerte, esta victoria sobre el sepulcro, es gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
nosotros no conseguimos la victoria. Nosotros nos ponemos detrásito de Jesús, que Jesús es el vencedor. Porque Jesús vence a la muerte muriendo Él. Cuando Jesús muere, Él paga de una vez para siempre la deuda ante Dios por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya no tenemos que pagar nosotros ante Dios por nuestros pecados. Y como no tenemos que pagarnos ante Dios por nuestros pecados, el pecado ya deja de controlarnos. Y como el pecado no nos controla, ya no puede usar a la ley de Dios contra nosotros. Por eso dice acá que el poder del pecado es la ley, porque la ley tiene fuerza cuando somos incapaces de cumplirla, o cuando tenemos miedo del castigo. Ya no tenemos miedo del castigo por nuestros pecados, porque Cristo pagó por ellos. Y por lo tanto el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no nos puede hacer daño. Y todo eso gracias a Jesús, que murió por nosotros, y no solamente murió, sino que resucitó. La resurrección de Jesús, y ahí solamente les digo que eso está tratado en Romanos, para que se queden con ganas de leer Romanos, es lo que demuestra que Jesús aceptó el sacrificio de Jesús por nosotros. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido aceptable ante Dios, Jesús no hubiera resucitado, pero resucitó para darnos justicia delante de Dios. Esa es la prueba, la resurrección de Jesús, esa es la prueba de que nuestra muerte será momentánea y no será definitiva. ¿Y qué tiene que ver esto con la pregunta que hicimos? ¿Hemos sentido alguna vez que hemos trabajado en vano? Bueno, la respuesta la da Pablo al final. Nada que hagamos sea en vano. Y allá lo que se me viene a la mente, voy a compartir con ustedes algunas imágenes. Aquí la piba se va a emocionar y la piba también va a sentir tristeza. ¿Qué cosa puede ser más gloriosa que eso? ¿Qué cosa puede ser más gloriosa en esta vida terrenal que estar en un estadio lleno, alzando una copa, que te lleven en andas, o ser parte del equipo y estirar la mano y tocar, aunque sea al borde, tocar esa gloriosa Copa Mundial? ¿Qué cosa podría ser más gloriosa que eso? ¿Qué momento de gloria puede ser mayor al que vivió Maradona el 86? La verdad de las cosas es que, siendo honestos, en esta vida terrenal difícilmente puede haber algo más glorioso que eso. Maradona fue campeón del mundo el año 86 a los 26 años y murió a los 60. ¿Qué pasó en los 34 años siguientes? Aunque la piba se me enoje. Declive, decadencia, decadencia, declive. Pero hay una experiencia aún más gloriosa que la que tuvo Maradona. Y es otra que les voy a mostrar. Hay una experiencia aún más gloriosa que la de Maradona. Y es esta. ¿Saben quién es el que está ahí? Aquí el Guille se me va a enojar, pero es la verdad. Ese hombre que está ahí es un muchacho de 20 y tantos años en el año 1950. Alcide Guilla. Final, Uruguay con Brasil, 1950. Estadio Maracaná, repleto, 150.000 personas en el estadio. Estadio construido para ver a Brasil campeón del mundo. Primer tiempo, Brasil ganando 1-0. El discurso para felicitar a los campeones estaba escrito en portugués, no en español, porque era obvio que Brasil iba a ser campeón. Llega el segundo tiempo, gol de Uruguay, empatan, y después, poco antes que termine el partido, un muchacho de 20 y tantos años, Alcide Guilla, le hace el gol
al arquero brasileño en un ángulo donde no había forma de que entrara, él la hizo entrar. 150.000 personas, absoluto silencio. Y este muchacho uruguayo, con todo su equipo abrazándose, alcanzando la gloria. ¿Qué cosa puede ser más gloriosa que ganarle una final a Brasil en el Estadio Maracaná recién inaugurado con 150.000 personas? Años 50. ¿Qué cosa puede ser más gloriosa? Bueno, Alcides Guilla experimentó esta gloria el año 50 y murió murió hace como unos 3, 4, 5 años atrás, hace poco. Él no tuvo una vida de tanta decadencia, perdóneme que lo diga como Maradona, pero él alcanzó la gloria el año 50 y tuvo que vivir 50 y tantos años sin volver a tocar la Copa del Mundo. Todos los integrantes de esa selección brasileña se juntaban para rememorar la gloria que habían alcanzado en el Maracaná. Y poco a poco cada uno de ellos fue muriendo. Y el último en morir, curiosamente, fue Alcides Guilla. El último en morir. Y si me apuran, me debería decir que murió el mismo día en que se cumplía un año más del Maracanazo. Pero murió, y todos pensando, todos mirando hacia atrás. Todos mirando hacia atrás en el pasado. La gloria para ellos quedó en el pasado, a no ser que alguno de ellos tenga la dicha de haber conocido a Jesucristo. Nosotros, en la iglesia, hace 2 semanas y un día, alcanzamos la gloria también. Subimos el Cerro Minilas. Aquí están presentes el John, el José, el pastor. Alcanzamos la gloria. Pensamos que no lo íbamos a hacer, que ya era tarde, que habíamos perdido tiempo, pero llegamos a la cumbre del Cerro Minilas y alcanzamos la gloria. Qué glorioso fue eso, qué glorioso fue compartir ese momento de arriba, sentirse tan cerca del cielo. Pero después tuvimos que empezar a bajar, porque no nos podíamos quedar ahí arriba, no nos podíamos quedar viviendo para siempre ahí arriba, no había un suministro eterno de cerveza, no había suministro de carne, no nos podíamos quedar a dormir ahí arriba. Si no nos moríamos ahí arriba, nos quedamos muchos días, nuestras señoras nos mataban si no volvíamos. Así que del momento en que dimos el primer paso, saliendo de la cumbre, empezamos a perder la gloria. Y al día siguiente, a los 2 días ya estábamos en el trabajo, y muchas veces miramos la cumbre y sabemos que estuvimos allá, pero en este momento no estamos. Y la gloria quedó en el pasado. ¿Qué es lo que quiero decir hablando de la gloria de la cumbre, de la gloria de Maradona en el 86? De la gloria de Guilla, el 50, que la gloria de ustedes, de los que me escuchan, que a lo mejor no han sido campeones del mundo en el Maracaná, a lo mejor no han alcanzado la cumbre del Everest, ni siquiera han alcanzado a lo mejor la cumbre de San Cristóbal. La gloria de todos nosotros está por venir. No tenemos que vivir pensando en una gloria pasada, sino que tenemos que vivir pensando en una gloria venidera. Lo mejor está por venir. Y aquí solamente los dejo con hambre nuevamente. No, este no es nada. Este es. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en la próxima carta de los Corintios? Esto es una especie de... ¿cómo se dice cuando uno cuenta una película que está por venir? Un spoiler. Alerta de spoiler. Esto es lo que nos va a decir Pablo en la próxima carta. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. No mirando no solo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues si las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas cosas que no se ven todavía, porque en algún momento las vamos a ver. Vamos a ver al invisible. Dice la Biblia, dice Apocalipsis, que vamos a tener ya no la marca de Adán, sino que la marca del Cordero en nuestra frente,
y que vamos a ver a Dios. Nuestro cuerpo va a ser glorioso, pero Dios va a ser aún más glorioso y lo vamos a ver. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir, si me muero, estoy satisfecho. Es mejor ver a Dios, ver su gloria, un segundo, y morir que vivir toda la gloria del 50, del 86, de todos los mundiales de fútbol terrenales. Mejor eso una vez, mejor ver la gloria una vez, la gloria de Dios una vez y morir que todo el resto. Pero el problema es que ver la gloria de Dios va a ser algo eterno. Así que por eso me quedo con las palabras de Pablo. Y aquí terminamos. Así que, hermanos míos de la iglesia de Puente, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En cada cosa que con debilidad hagamos hoy en día, que nos cueste, que suframos, no importa. Todo eso añade un mayor peso de gloria. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo para el Señor, con debilidad, con todo, tu trabajo para el Señor no es en vano. Pastor, hasta aquí mi predicación. Gracias, hermano. Podría orar usted mismo, ¿no? Con esa gloria. Ya. Señor, solo te pido que nos ayude a no olvidarte. Es tan difícil a veces cuando falta para llegar a fin de mes, cuando no sabemos cómo vamos a parar la olla, cuando no sabemos cómo va a sanar nuestro papá, nuestra mamá, cuando se muere quienes queremos, cuando la rodilla no se arregla nunca, cuando la diabetes no se arregla nunca, cuando nos debilitamos, cuando sufrimos, cuando el narcotráfico está en las calles, cuando suenan los fuegos artificiales de los injustos, de los impíos, cuando vemos que los impíos triunfan en este mundo. Señor, ayúdanos a ser fieles. Danos hambre de tu gloria, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a todos nuestros hermanos y danos hambre de tu gloria y danos fortaleza. Amén.